Hola de nuevo, ya saben, soy Santos Jorna Escobero, coordinador de acción local de la Junta de Extremadura, de la Estrategia de Economía Verde y Circular, y estamos dentro de este curso de especialización en Economía Verde y Circular, organizado por la Junta de Extremadura con la colaboración de la Universidad de Extremadura también. Hoy vamos a hablar de la estrategia Extremadura 2030, la estrategia de economía verde y circular que desde el año 2016 ha estado elaborando la Junta de Extremadura, que fue aprobada en el 2018 y que ya tiene un recorrido para evaluar cuáles han sido las principales aportaciones que ha tenido para nuestra economía. Vamos a hablar de ello y comenzamos hablando de la historia de la estrategia, de cómo se gestó la estrategia, hablaremos de sus ejes temáticos, de sus líneas estratégicas y sobre todo terminaremos hablando de los principales logros y los resultados que han tenido en nuestra comunidad autónoma en estos escasos años esta estrategia diseñada, insisto, desde la Junta de Extremadura. Como digo, empezamos con la historia. Fue ayer el 16 de julio del año 2016, cuando el presidente de la Junta de Extremadura, en el debate del estado de la región, anunció que Extremadura se tomaba posición para crear una estrategia de economía verde y circular para los próximos años en nuestra comunidad autónoma. Ese mismo año, pero en el mes de noviembre, el Consejo de Gobierno tomó en consideración lo que fue el primer documento, que fue el marco de impulso a la economía verde y circular en Extremadura, que decidió someterlo a la concertación social con los agentes sociales, que unos meses después, el 22 de marzo del año 2017, se firmó realmente esa concertación social con los empresarios, con los dos sindicatos más representativos de la comunidad autónoma y dio el paso a la creación de todo lo que venía después de ese marco de impulso a la economía verde y circular en la creación de la estrategia, ¿no? Hubo un debate en el Parlamento de la Asamblea el 6 de abril del 2017, un debate monográfico dedicado a la economía verde y circular, donde los cuatro grupos parlamentarios entonces existentes, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, presentaron más de 350 propuestas a incluir en la estrategia de economía verde y circular. Y el 5 de junio de ese mismo año, 2017, que es el Día Mundial, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se abrió un proceso de participación masiva donde la ciudadanía, otras instituciones, otras entidades pudieron participar haciendo aportaciones al marco de impulso que duró este proceso de participación 6 meses, ¿no? En julio de ese mismo año, la Federación de Municipios y Provincias, la FEMPE, se adhirió al marco de impulso para la creación de la estrategia de economía verde y circular. En julio y agosto lo hicieron las dos diputaciones, tanto la Diputación de Cáceres como la Diputación de Badajoz. El 7 de noviembre lo hizo la Universidad de Extremadura, mostrando también el compromiso del sector universitario extremeño con la creación, la constitución, la elaboración de la primera estrategia de economía verde y circular, y se abrió también un proceso de adhesión tanto para ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades por toda Extremadura. En ese proceso insistimos de que se participara al máximo posible y a todos los niveles para que todo el que quisiera tuviera la oportunidad de hacer aportaciones a la estrategia. En septiembre de ese año 2017, el modelo extremeño de economía circular fue también elegido por el Gobierno de España en la creación que empezaba en ese momento a realizarse de la Estrategia Nacional de Economía Circular, ¿no? Después de todo ese proceso abierto, se recibieron más de 1.500 aportaciones a la Estrategia de Economía Verde y Circular. Tuvo un periodo de información pública tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, desde el 29 de diciembre al 30 de enero del 2018. Pasó nuevamente por una mesa de negociación con los agentes sociales en febrero del 2018 y el 28 de mayo de ese año, 2018, se firmó la ya estrategia de economía verde y circular de la Junta de Extremadura con los agentes sociales y económicos de Extremadura, sector empresarial, insisto, y los dos sindicatos más representativos. Un día después, el 29 de mayo, la estrategia obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y empezó a desarrollarse en cada uno de los municipios y destinados a esa generación de riqueza sostenible y a esa generación de empleo verdes en nuestra comunidad autónoma. Comenzaba de esta manera la transición ecológica de la economía extremeña, teniendo a toda la Junta de Extremadura y a todos los que se adhirieron como agentes importantes, pero siendo impulsado de manera especial por lo que hoy es la Consejería de Agricultura, la Consejería de Desarrollo Rural, Población y Territorio. La estrategia la pueden encontrar en la página
web de extremadura2030.com y allí pueden ver todos los elementos que la integran. Evidentemente, en la presentación de 30 minutos que tenemos hoy no vamos a adentrarnos en profundidades, pero sí comentarles que se dividen en 7 ejes temáticos que tienen a los elementos más claros y evidentes, como son la energía, como son el empleo y el emprendimiento, los municipios y territorios sostenibles, los recursos productivos más importantes de la comunidad autónoma, la ciencia y la tecnología y la innovación, 7 ejes temáticos que son la clave digamos, de la estructura de la estrategia de economía verde, que a su vez se dividen en 24 líneas de actuación, ¿no? Como ven ahí, pueden ver cómo la energía, el agua y los residuos son elementos claves en ese apartado 2, o la alimentación saludable, la educación, el mercado de trabajo, el papel de los municipios en esta economía verde, o evidentemente nuestros recursos más elementales que tienen que ver con los recursos naturales, la gestión forestal, la agricultura y la ganadería, la dehesa, el ocio y el turismo verde, ¿no? Es decir, en definitiva se trata de adentrarnos en la economía verde y circular utilizando los agentes que intervienen en ella y utilizando los sectores productivos que consideramos de especial importancia o prioritarios en nuestra comunidad autónoma, ¿no? La visión que tenía esta estrategia, que tiene, es la de convertir a Extremadura en un referente, ¿no?, de economía verde y circular en nuestro país, en Europa y, por qué no, en el mundo, ¿no?, con una misión que también se especifica en la estrategia de alinear las políticas de la Junta de Extremadura, primero con los principios de la economía verde circular, pero también con todo lo que suponen las iniciativas que han ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Se trata también de convertir a la región en una especie de laboratorio donde se pongan en práctica experiencias que tengan que ver con la vanguardia de la economía verde circular en cada uno de los sectores, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Se han definido hasta 5 objetivos, ¿no? Crear este modelo de desarrollo ligado a la sostenibilidad, construir un modelo estratégico que tenga a la participación ciudadana como una herramienta de permanente uso y utilización, propiciar la transformación social, sobre todo a través de la capacitación masiva de la ciudadanía. Los procesos de formación, los procesos de capacitación son procesos básicos en cualquier estrategia sostenible. Como decía, convertir a Extremadura en un laboratorio de innovación y de referencia y de investigación en estas materias, e identificar, valorizar y alinear a todos los agentes que intervienen, tanto la ciudadanía como las organizaciones sociales, económicas, como las administraciones públicas, en este ámbito de creación de riqueza y empleo ligados a una economía sostenible, ¿no? 4 han sido los agentes a los que se han identificado como esenciales en esta hoja de ruta, en este ámbito de trabajo dentro de la estrategia, como el sector empresarial, como son las instituciones públicas, evidentemente el sector del conocimiento y la sociedad civil, ¿no? Y todo esto comenzó, como decía antes, a gestarse en el año 2016, aunque la estrategia luego se aprobó en el 2018, y ya teníamos unos antecedentes que se basaban fundamentalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que del 25 de septiembre del 2015, las cumbres relacionadas con el clima, en la lucha contra el cambio climático, desde la COP21 de París también en el año 2015, y el año terminó en el 2015 con el primer paquete de economía circular que aprobó la Unión Europea. Digamos que fueron los antecedentes por lo que Extremadura decidió arriesgarse, convertirse en vanguardia en materia de economía verde y circular a nivel europeo, nacional y como comunidad autónoma, pero porque después vino lo que ahora mismo les voy a comentar. Unos años después, de ese 2016, es decir, 4 años después, España crea la estrategia española de economía circular, y no es hasta este año 2021, es decir, 5 años después de lo que lo hizo Extremadura, que es donde se diseña y se aprueba por parte del Gobierno de España el primer plan de acción de economía circular, ¿no? Evidentemente Extremadura acertó diseñando, planificando lo que quería hacer en los próximos años ligados a una economía verde y circular, porque hoy nadie pone en duda que Europa ha apostado firmemente por construir también los cimientos de la nueva Europa en base a un proyecto ligado a la economía verde circular. El Pacto Verde Europeo se aprobó en el año 2019 con más de 1 billón de euros también de financiación, tanto pública como privada, para desarrollar proyectos en el ámbito del contexto europeo, ¿no? Un proyecto, evidentemente, que pone el énfasis en que la economía
europea debe ser una economía sostenible, ¿no? Para el desarrollo de ese Pacto Verde y relacionado con un sector prioritario de nuestra comunidad autónoma, como es el de la agricultura, la ganadería y la agroalimentación, se creó la estrategia de la granja a la mesa en el año 2020, ¿no? Con 27 acciones y que evidentemente trata de convertir a los territorios de la Unión Europea en territorios que generen alimentos saludables, un sistema alimentario justo, una lucha contra el desperdicio alimentario, pero insisto también, ¿no? Se ha desarrollado unos años después de haber apostado también en nuestra región por una economía en donde la agroindustria, la alimentación fuera una de las claves en el desarrollo productivo de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y qué decir de lo que desgraciadamente ha venido, digo desgraciadamente porque viene a raíz de la pandemia del COVID, pero afortunadamente la Unión Europea ha sabido reaccionar con un plan de recuperación, de transformación y de resiliencia para ayudar a los territorios más afectados, entre ellos nuestro país, entre ellos nuestra comunidad autónoma, a generar economías relacionadas también con una recuperación necesaria e imprescindible para nuestros ciudadanos y nuestros pueblos y ciudades, ¿no? 140.000 millones de euros son para nuestro país, de los cuales Next Generation de la Unión Europea se llaman una parte de estos fondos, de los cuales el 37% de los mismos van a ser destinados a proyectos tanto públicos como privados dedicados a la transición ecológica, ¿no? Insisto, ¿no? Acertábamos cuando hace 4 o 5 años marcábamos dentro de esa estrategia una línea a seguir, una hoja de ruta a seguir, que hoy la Unión Europea no solamente lo tiene en cuenta, sino que buena parte de los fondos, la mayor parte de los fondos, lo va a destinar a generar economías, a generar negocios, a generar empleos ligados a esto de la economía verde y circular. Y lo último, una estrategia también ligado, como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, la señora Úrsula, a crear una nueva Bauhaus, ¿no? Es decir, ligar también todo el sector económico a un sector de generación no solamente de riqueza y empleo, sino de cultura, ¿no? Creemos que es necesario crear unos nuevos espacios ligados al diseño, ligados a espacios de sostenibilidad, de belleza, donde se trabaje, donde se fabrique, donde se estudie, donde se aprenda, donde se viva, y por lo tanto esta nueva Bauhaus también va a ser otro de los elementos configuradores de cómo queremos que sean nuestros pueblos y nuestras ciudades en los próximos años, ¿no? Y ahí también ya está posicionada Extremadura como una región referente en la creación de un nuevo modelo de convivencia, un nuevo modelo de vida en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, ¿no? Evidentemente esto ha llegado ya a nivel nacional y los fondos procedentes de Europa se han convertido ya en los fondos que van a repartirse en los próximos meses y años dedicados a la transición ecológica, a la transformación digital, a la cohesión territorial y a la igualdad de género. Se han denominado los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, ¿no? Con una serie de políticas palancas, con una serie de capítulos en los que se van a invertir buena parte de los 70.000 millones de euros que en los próximos años, los próximos meses, van a tener, insisto, a la economía verde y a la economía circular como una de las claves en el desarrollo de proyectos ligados a nuestras empresas y a nuestras entidades públicas, ¿no? Dicho eso, es decir, hemos hablado hasta ahora de cómo se gestó la estrategia de economía verde y circular y de cómo se ha puesto en consonancia con lo que hoy viene marcando la hoja de ruta europea, mundial y evidentemente también española. Y hoy vamos a hablar también de qué ha conseguido en estos años, desde el 2018 que se aprobó la estrategia hasta hoy, 2021, buena parte de esos resultados que, bueno, pues ponen en valor lo realizado en todo este tiempo, ¿no? Son más de 800 actuaciones de la Junta de Extremadura las que han sido identificadas, con un presupuesto de más de 1.700 millones de euros que han sido ejecutados, están siendo ejecutados por distintas consejerías de la Junta de Extremadura, con 15 leyes, 238 líneas de ayuda, planes, estrategias, programas de concienciación, de capacitación, proyectos de I+D+I, de cooperación financiada o cofinanciada por la Unión Europea y redes. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Una de las cosas más importantes, hablábamos al principio de que esta estrategia tiene a la participación como uno de los elementos clave, ¿no? Y para ello hemos querido crear una red de impulsores de economía verde y circular en la que hoy forman parte más de, bueno, en concreto 143 ayuntamientos, 153 centros educativos, 173 empresas, 92 colectivos, 86 asociaciones y más de 600 ciudadanos y ciudadanas. Como digo, un catálogo de 800 actuaciones con 15 leyes, podríamos hablar
la ley de ordenación del territorio, de la contratación pública socialmente responsable, el proyecto de ley de agua, el proyecto de ley de pesca y acuicultura, la futura ley de la DESA o la ley de reto demográfico o de impacto burocrático, ¿no? Por hablar de algunas de las leyes relacionadas con la economía verde y circular, ¿no? 120 planes o estrategias ligadas también a la estrategia de economía verde y circular, ¿no? Como el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, o de la modernización digital, o del comercio de proximidad, o la eficiencia energética, ¿no? Los edificios públicos de la Administración regional. 229 proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación, ¿no? Ahí podemos hablar de tanto la investigación pública como la que se realiza en la universidad o en los centros públicos, como la investigación privada que se realiza también en empresas, ¿no? Entre ellos la incubadora, de la que luego hablaré un poquito, de alta tecnología, de bioeconomía y economía circular, que es una referencia de España que está o que va a estar aquí en Extremadura, ¿no? Los grupos operativos ha sido otro de las apuestas importantes dentro de la estrategia, con más de 6 millones de euros. Los grupos operativos son grupos que unen a las empresas, a los centros de investigación, a la investigación extremeña y a la administración pública en la búsqueda de soluciones a problemas planteados en distintos proyectos empresariales en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Tanto en el ámbito de la agricultura y la ganadería como también en el ámbito forestal, ¿no? Han sido 1.300.000 los empleados en la creación de 5 grupos operativos destinados también a tratar distintos ámbitos de actuación en el ámbito forestal. Líneas de ayudas para el emprendimiento, podríamos hablar de la ayuda que se han creado de manera directa para proyectos que tengan que ver con la economía verde circular, 81 millones en los últimos años en materia de las ayudas agroindustriales, en la que han resultado beneficiarias más de 600 empresas. Se han creado específicamente una ayuda para el fomento de la economía circular en las explotaciones agrarias extremeñas, con una dotación de cerca de 2 millones de euros para hacer que en nuestras explotaciones agrarias, en una comunidad especialmente agraria y ganadera como es Extremadura, se desarrollen iniciativas ligadas a la economía circular, se compren maquinaria o se realicen actividades en este sentido, ¿no? Como decía, también las ayudas agroindustriales dan un 10% más a aquellas empresas que demuestren que realizan proyectos de economía circular o que también dan una mayor puntuación a aquellos proyectos del ámbito de lo agroindustrial que generen riqueza y empleo ligado también a proyectos de economía circular, ¿no? O, por ejemplo, las ayudas agroambientales dedicadas a la apicultura, que también son un claro ejemplo de apuesta por el mantenimiento de un sector muy ligado a la economía verde de nuestra comunidad autónoma, ¿no? O, por supuesto, el uso del agua, ¿no? El agua cada vez más escasa requiere de sistemas de riego cada vez más sostenibles, ¿no? Y por lo tanto las inversiones que se han venido realizando han ido también en introducir nuevas tecnologías en el uso del agua para riego en distintos lugares de la geografía extremeña, ¿no? Redes a los que pertenecemos, unas son de carácter regional, otras de carácter nacional e internacional, todas ellas destinadas a promocionar la economía verde y circular en nuestra comunidad autónoma. Sin lugar a dudas son muchos los proyectos de los que podríamos hablar de concienciación y sensibilización, en concreto 58, y en ellos se está trabajando de una manera decidida para hacer que eso de la capacitación masiva de la población de esta temática sea una realidad, ¿no? Y los programas de concertación también nos han parecido que eran claves para fomentar que esto sea una estrategia permanentemente construida entre todos. Y sin lugar a dudas, lo último que hablaríamos serían de esos proyectos europeos que fomentan también la participación y la capacitación masiva con fondos procedentes de distintos programas europeos, ¿no? Con ellos se han conseguido hacer, y con esto voy terminando, distintas iniciativas que han tratado de convertir en cosas prácticas los principios y los valores y las iniciativas que aparecían en la estrategia de economía. Por ejemplo, creando el primer máster de economía circular de España, que tuvo su lugar aquí en Extremadura y que se realizó también en conjunción entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, ¿no? O la primera escuela de entrenamiento en liderazgos verdes, ¿no? Que ya ha tenido más de 500 matriculaciones y también fue un referente en la construcción, la formación, de capacitación de personas ligadas al liderazgo y a la economía verde en nuestra comunidad autónoma. Hemos creado el primer manual del conocimiento del medio natural y los recursos circulares de Extremadura. Se han desarrollado
numerosas iniciativas teniendo a los centros municipales, a los ayuntamientos, a las casas de cultura, a los colegios, como uno de los espacios en donde desarrollar iniciativas como puede ser la conservación de elementos relacionados con los huertos sociales y agroecológicos, la cuestión del territorio, el apadrinamiento de encinas, ¿no? Se ha creado una red social colaborativa, destinada a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos agentes en nuestro territorio, que le hemos llamado la red colaborativa verde y circular. Se ha creado la red de centros educativos con experiencias verdes y circulares, un laboratorio de oportunidades de economía circular donde se pueden observar, donde podemos tener en cuenta qué son esos nichos de empleo, esos nichos de negocio donde podemos invertir, donde podemos emprender para sacar adelante proyectos relacionados con la economía circular. Se ha creado un vivero de nuevas profesiones verdes y circulares donde se ponen de manifiesto cuáles son las posibles profesiones del presente y del futuro ligados a la economía verde para poder ir formándonos en esa dirección. Hemos creado la primera oficina de asesoramiento de proyectos de economía verde y circular para ayudar a las empresas ya creadas a dar pasos hacia la circularidad y la sostenibilidad, o ayudar a personas que quieren montar por primera vez su empresa, también lo hagan en esta dirección. Una vez que se les asesora, se ha creado también aceleradoras para poner en marcha de una manera lo más rápida posible sus proyectos empresariales, sus ideas de negocio. Hemos creado la primera agenda local circular para ayudar a los ayuntamientos a dar pasos también en el ámbito público municipal, fundamental en una región donde tenemos fundamentalmente territorios rurales y municipios medianos y pequeños. Creemos que en el ámbito municipal también se debe trabajar y por ello creamos esta agenda local. Hemos intentado, a través de la iniciativa de líderes verdes locales, unir a los universitarios extremeños con la realidad de sus municipios, creando proyectos en donde sean líderes de proyectos que tengan a la universidad como su fundamento científico, pero a su territorio, a su pueblo, como el lugar donde realizar lo aprendido, lo conocido a través de la universidad, y que puedan aplicarlo en la generación de riqueza y empleo en su municipio concreto, ¿no? Hemos creado el primer pasaporte verde y circular para que no haya ni una sola persona en nuestra región que no conozca los principales recursos naturales de los que cuenta la comunidad autónoma, pasando por cada uno de ellos y siendo reconocidos, especialmente en el ámbito de la educación primaria, de la educación secundaria, pero bueno, vale para cualquier otro ciudadano. Estamos trabajando en colaboración, en este caso, con las diputaciones, en particular con la de Cáceres, en la creación de los polígonos ecodigitales. Los polígonos industriales del siglo XXI tienen que ser diferentes, sin lugar a dudas, a los polígonos del siglo XX, y que por lo tanto se necesita que la transformación ecológica y la digital llegue también a esas empresas. Se están creando la primera red de los Circular Fab, que son espacios para el aprendizaje que unan la economía circular con la cultura maker, con la cultura de la transformación digital, que sean lugares circulares también de aprendizaje donde la gente entre y salga permanentemente de ello, en colaboración también en este caso con la Diputación Provincial de Cáceres. Como decía anteriormente, en Mérida se va a instalar la primera incubadora tecnológica de empresas de economía circular y bioeconomía, la primera de España, en colaboración con el Ministerio, con el Gobierno de España, y en la ciudad de Cáceres va a tener el alojamiento el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía, ¿no? Con una inversión de más de 70 millones de euros también del Gobierno de España, y con seguramente una creación, según el proyecto, de más de 100 puestos de trabajo para que las nuevas formas de energía ligadas sobre todo a la energía verde, ligadas sobre todo al hidrógeno como un elemento de transformación también de nuestras empresas, tenga en Cáceres un lugar de referencia a nivel nacional, ¿no? La innovación y el talento, las escuelas profesionales, los cursos como este de especialización en economía verde circular, o la cualificación para los empleados públicos de distintas administraciones en este tema, han sido todos los programas que se han ido desarrollando. Ellos están muy ligados a fondos europeos, como el Horizon 2020, los fondos estructurales, los proyectos de transfronterizo, y voy a comentarles ya para terminar solamente algunos de ellos. Por ejemplo, el proyecto LocalCIR, que se está desarrollando en la actualidad, que ha creado o está creando el primer observatorio de la zona Euroace, de la zona extremeña, el Alentejo y la zona centro de Portugal, para ayudar a las empresas a transitar desde producciones lineales a producciones circulares, ¿no? A 225 empresas, creando por primera vez el primer manual
la primera metodología hecha desde Extremadura para ayudar a las empresas extremeñas y también portuguesas a cómo emprender negocios verdes y circulares o cómo transitar desde experiencias lineales de producción a experiencias circulares, y creando la primera herramienta, y una de las pocas existentes en España, para calcular la circularidad empresarial, para saber si una empresa es más o menos sostenible, es más o menos circular, ¿no? Esta herramienta, a la que hemos llamado Eurocírculo, es otra de los productos, ¿no?, que sacamos de estos proyectos europeos, en concreto del Local CIR, y que se ha puesto ya a disposición del sector empresarial. Termino. Tres grandes razones a lo largo de todo estos años, desde el 2016 hasta este 2021, para seguir trabajando por una economía verde y circular en Extremadura. En primer lugar, aunque solamente fuera por eso, por el mantenimiento del empleo y la riqueza que generan las empresas que se dedican hoy, en la actualidad, en Extremadura, a generar, pues, sus proyectos de vida profesionales ligados a la economía verde y circular. En segundo lugar, para la atracción de nuevas inversiones generadoras de riqueza y empleo. Extremadura se coloca en una posición donde puede atraer desde el exterior, desde España, desde Europa, desde el mundo, inversiones que tengan a la sostenibilidad y a la circularidad como uno de los elementos clave a la hora de desarrollar proyectos empresariales importantes. Y en tercer y último lugar, el alinearnos con las líneas de financiación regionales, nacionales, europeas y mundiales. Hace unos años, en el 2016, se apostó porque Extremadura quería crear un modelo que sirviera para mantener a la población en su territorio, para generar riqueza y empleo, que son nuestros principales problemas, ¿no? Los principales problemas sociales y económicos de esta región tienen que ver con que la gente siga queriendo quedarse en los pueblos, y eso se hace fundamentalmente también con la posibilidad de que la gente encuentre no solamente un modo de vida digno, sino sobre todo trabajo, ¿no?, para poder vivir en su entorno, ¿no? Y esto hoy se puede hacer con la ayuda, unos años después de haber ideado este sistema, con la ayuda de financiación europea, mundial, nacional, que sin lugar a dudas están poniendo los ojos, están poniendo el foco de atención en desarrollar iniciativas públicas y privadas que tengan a la economía verde y circular como el elemento configurador de esta creación de iniciativas empresariales en el presente y en el futuro. Cualquier dato que quieran conocer en mayor profundidad de la estrategia, tienen a la página web extremadura2030.com, donde también hay un correo electrónico, donde también hay un teléfono, donde pueden consultar cualquier pregunta que quieran realizarnos para saber cómo podemos seguir implementando más iniciativas de economía verde circular, o cómo hacer que su empresa, su negocio o la entidad a la que pertenecen puedan seguir marcando su camino en este amplio sector de la economía verde y circular. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención.